Valle de San Juan, Tolima, fundado en 1702 sobre el poblado Panche de Itaima, es reconocido por su herencia colonial y científica. Las reales minas del Sapo, con más de 300 años, fueron clave en la minería colonial. José Celestino Mutis modernizó la extracción de plata y sus observaciones botánicas anticiparon la Real Expedición Botánica. El municipio sobresale también por sitios arqueológicos como la Piedra de Letras, tradiciones religiosas y gastronómicas emblemáticas. Y empezamos el recorrido de la ruta de Mutis. Estamos saliendo aquí de Ibagué, cielo roto porque nos recibió con un aguacero. Partimos para el Valle de San Juan. Ya en este punto, yendo hacia Bogotá, girar todos, nos desviamos a Payandé. A la izquierda sería para Bogotá, rumbo a Bogotá, pero aquí a la derecha nos desviamos para Payandé. Vamos por Payandé. Entre Payandé y el Valle de San Juan estamos a 15 kilómetros. Estamos haciendo la entrada del municipio del Valle de San Juan. El Valle de San Juan se encuentra situado en el centro del departamento del Tolima. Se encuentra a tan solo 48 kilómetros de distancia de Ibagué. La fecha de fundación del municipio es el 24 de junio de 1702, siendo su fundador don Diego Córdoba Lazo de la Vega. Existía en la región un caserío de aborígenes llamado Itaima, perteneciente a un poblado Panche que fue perfilándose como una aldea de gran significación e importancia en la campaña de pacificación y de conquista española. Como homenaje al municipio por su gran productividad en el maíz, se ubicó en el año 2019 una mazorca en el pedestal y en adelante la plaza recibe como nombre Parque del Maíz. La fertilidad de las tierras se convierte en la primera fuente de ingreso para la población, por eso es uno de los municipios con mayor productividad de maíz. Se puede considerar como el cultivo colonizador, puesto que de él depende al otro lado económicamente el 70% de la población. Vamos para las reales minas del Sapo. Aquí se ven los camiones cargando maíz. Puente vía Piedras Blancas, vía a La Luisa. Buenos días, bienvenidos a Real Minas del Sapo. Lady, llego yo aquí a esta casa tan bonita que me encuentro y usted me recibe en esta casa. ¿Qué es lo que tiene poco de cosas ahí en la pared? Tenemos el Rincón de Amador y es un museo campesino en honor a mi padre Amador Cabrera y a todos los campesinos de nuestra región. Las reales minas del Sapo son un vestigio de más de 300 años de antigüedad que representan la intensa actividad minera de oro, plata y cobre que fue el motor económico del virreinato de la Nueva Granada. Si no te has suscrito en el canal, te invito a que te suscribas y dale clic a todas para que te llegue notificación de nuevo contenido. Iniciamos este recorrido. ¿Por dónde es que pasamos? Aquí primero vamos a dónde, Valentina. Vamos a pasar por un bosque seco tropical. Sí, pero vamos rumbo a las reales minas del Sapo, el complejo minero que tenemos. Y en esta parte de la ruta del sendero estamos pasando ¿por qué? Por la quebrada del Sapo. Es una quebrada muy importante porque justamente aquí está el nacedero de agua que alimenta a todas las familias que están abajo de la finca. Valentina, por este lado vamos ¿para dónde? Vamos para los vestigios del centro minero. ¿Cuánto falta de acá? Unos 5 minutos. Ah, estamos cerquita. Súper cerca. Ya en este punto hacemos la entrada, ¿cierto? Entramos exactamente por la parte principal de las minas. Valentina, en esta parte de la mina tenemos como unas estructuras acá. ¿Qué es esto acá? Estas estructuras son canales de agua por las cuales bajaba el agua y todos los materiales para hacer todo el proceso para sacar el oro. Y aquí vamos el rumbo a la quebrada ya. Lady, en esta parte del complejo minero donde estamos, ¿qué hacían acá? Acá se hacía el trabajo de patio. Era un trabajo ya final donde se hacía la separación de los metales por medio de azogue con mercurio a través de hornos que se ubicaban en mesas estratégicas que en este momento ya han desaparecido. El mercurio era para revolverlo con ese pantanero para que se pegara del oro y tuviera más densidad y se fuera para el fondo, ¿cierto? Sí, o sea, para limpiarlo, para que quedara limpio el mineral. Al fondo tenemos una serie como de escalones. ¿Eso qué era, Lady? Son muros de contención para las 6 albercas de sedimentación que están en la parte alta. Y aquí yo noto como unas construcciones. ¿Eso qué es ahí? Este espacio era el lugar de vivienda y oficinas del administrador del complejo minero
y fue acá donde vivió el botánico José Celestino Mutis por los 6 años que habitó en este lugar. Estoy con dos personas acá que me acompañan y han enriquecido este video un montón. Estoy con el amigo Edgar, ingeniero geógrafo, habitante y muy conocedor de la zona aquí en el Valle de San Juan. Y estoy con el historiador, guía turístico, una persona de gran conocimiento de onda que me ha acompañado en varios videos. Vamos a entablar un debate. ¿Y quién fue José Celestino Mutis? Una persona que llegó a esta zona donde habían cantidad de plantas y se las llevó para España porque allá no las tenían. ¿O cómo es el cuento? Mutis, médico, sacerdote, matemático, astrónomo, en fin, vino al Nuevo Mundo gracias al virrey Mesías de la Cerda y fue aquí donde realizó estudios en cuanto a las plantas, en cuanto a la minería y obviamente la minercología, las hormigas. El sabio estuvo radicado en Minas Reales del Sapo, Veredas, Tierras Blancas, Valle de San Juan como administrador durante 6 años. En esos 6 años hizo estudios de botánica, de la flora y la fauna y sobre todo de las hormigas cuchumbas. José Celestino Mutis era bueno porque era cura, se hizo cura, pero qué tan beneficioso, todo lo que sabía lo traía o lo aprendió acá. Pero no solo bueno, porque también era sacerdote, era minero, era astrónomo y gracias a conocimientos de nuestros indígenas fue que aprendió acerca de la clasificación de las plantas. Pero era malo también porque no supo administrar los recursos del entorno como tal y la mina como tal fue cancelada. Pero sería ¿por qué? Fácil, porque es que ellos necesitaban carbón, mineral. Entonces, ¿qué hicieron? Vinieron a reforestar todo esto y fue ahí donde se acabaron los recursos. Sencillo, cuando se acaban los recursos llevan a Zipaquirá a traer carbón y era económicamente no Inviable. rentable, inviable. Pero aún así ya el daño estaba hecho. Correcto. Ellos vinieron supuestamente a hacer una investigación de plantas, de flora y de fauna, pero lo único que hicieron fue dañar el entorno, lo único que hicieron fue sacar a las especies nativas de acá, como los animales, como las aves, y por eso fue que fracasó la Real Expedición Botánica aquí en el Valle de San Juan, exactamente en estas minas. Siendo con eso, él, en esos años que estuvo, el recurso nace la expedición botánica y lo deja plasmado en los libros con sus dibujos y todos de las especies de esta zona. Entonces, como en la vida o como en el corazón, hay resaltos. Pero aquí hay algo que es importante y nos queda toda esta estructura como una evidencia de lo que aquí hubo, de lo que pasó y podemos presenciar. Es correcto. Y un sitio maravilloso aquí en el Valle de San Juan, al que algunos llaman el Machu Picchu colombiano. Lady, usted que ha sido la administradora de todo este sitio, un sitio espectacular y muy bien tenido con su capacidad y con todo lo que usted ha podido hacer en este sitio. ¿Por qué la importancia de preservar un sitio de estos para todas las generaciones venideras? Es importante porque es de gran trascendencia histórica y cultural, no solamente para nosotros vallesanjuaneros, sino para todo el departamento del Tolima, y donde se aprecia y se valora la cultura es donde se tiene identidad, cuidado y protección por estos lugares. Y cuénteme, si yo quiero como turista llegar a este sitio, ¿dónde la puedo contactar para una reserva y poder venir a degustar toda la comida de la región y conocer esta hermosura de sitio, ese sendero y todo lo que hemos visto maravilloso? Nos pueden contactar al 312-342-0919 y en redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. Después de este tour maravilloso que hemos tenido en este sitio, ¿para dónde más cogemos? Acá seguimos hacia el pozo de agua donde nos podemos dar un baño refrescante, árbol de la vida y la cascada en tiempo de invierno. Y aquí las abejas nos están sacando pita, ahora sí quité todo ese animalero. Aquí estaba era como minero, aparte de las muchas cosas que él hacía. Y en este sitio por donde estamos caminando, en su época era su oficina de trabajo y todo lo que ejerció en este lado, que fue la parte de la minería, extracción de oro y plata. Amigo Ricardo, ¿de dónde llegaron? Nosotros venimos de Bogotá. Y vienen a hacer un trabajo específico, ¿cierto? Sí, señor, nosotros somos un grupo de geólogos. ¿Y qué vinculación han tenido con el trabajo de José Celestino Mutis? Toda, porque el hombre aparte de estudiar toda la parte botánica y eso, entonces la parte de las rocas, que es lo que nosotros trabajamos, él también la estudiaba, es las ciencias naturales. Y este sitio aquí de las ruinas espectacular.
Hoy, las ruinas de las Reales Minas del Sapo son un testimonio de la historia colonial y del desarrollo científico en Colombia. Conservan un valor arqueológico, turístico y cultural significativo para el Valle de San Juan y el Tolima. Si quieres hacer alguna pregunta o agregar un comentario que enriquezca el video, hazlo en la parte de abajo del video. Lady, ¿en este sitio qué? Bueno, acá traemos a los turistas después del recorrido por las minas a que se refresquen y naden un momento. Es una piscina muy natural acá de la naciente propia del proyecto. Y aquí estamos compartiendo una piedrita. Lady, aquí estamos en un punto bien bonito. ¿Ustedes cómo llaman en este punto? El árbol de la vida, es una especie de caracolí, el más grande que hay en todo el recorrido. Sí, y es bien grueso. Allá tenemos al amigo Gima. Levánteme las manos, mi amigo, para que vean el referente del grosor de este árbol. ¿Cuántos años? Más de 300 años para tener ese grosor. Aproximadamente, sí. Otro punto del recorrido. Aquí llegamos a dónde, Lady. Al túnel principal cuando fue la explotación de cobre en 1980. Esta montaña fue explotada para sacar el mineral de cobre. La cascada de la quebrada de la mina Real El Sapo. Disfrutar de la gastronomía del Valle de San Juan es una experiencia que combina sabores tradicionales, herencia cultural pancha y tolimense y la calidez de su comunidad. Este municipio, conocida por su riqueza agrícola y festividades, ofrece una cocina que refleja su identidad rural y su historia. No olvides regalarnos un like. Don Edgar, y dentro de la parte de la historia de aquí del Valle de San Juan, ¿qué podemos decir? Valle de San Juan estamos en 4 momentos. El primer momento son los asentamientos de los panches, que se llamaba Cocú por el pájaro Cocú. El segundo son el asentamiento de los pijaos, que se llama Itaima, porque Itaima es un nombre indígena que quiere decir tierra fértil. Por eso Valle de San Juan es rica en maíz. El tercer momento es la llegada de los españoles por sus riquezas de tierra en minas de plata y oro y la expedición botánica como tal. Valle de San Juan es la cuna de la expedición botánica en Colombia. Santuario Nuestro Padre Jesús, pero santuario porque hay una iglesia. Santuario porque en el año 2000 Juan Pablo lo denomina Santuario de mi Padre Jesús, como Buga. En 1729 fue terminado el templo que hoy existe, siendo un párroco el presbítero Juan de la Herrera, al cual se debe su nombre, una piedra con inscripción colonial que aún se conserva en el templo. Su arquitectura romana, lo cual se refleja en sus puertas y ventanas, todavía se conserva en su interior. Las campanas de origen francés e inglés, las cuales fueron donadas en 1859. Don Luis Enrique Palma, como director de la danza, cuéntenos un poquito, porque usted me habla de la ¿qué? Las cucambas. Cucamba. La máscara. Ni idea qué es eso, hermano. ¿Qué es la tal cucamba, hermano? Pues eso diferencia la cucamba, estilo de la máscara, por lo menos aquí, esto es la cucamba. Sí. ¿Sí? Pero la cucamba tiene como raíces indígenas, ¿cierto? Sí, claro, esta danza es representativa de una tribu medina. de la tribu de este lado, de aquí de la región del Michún. Sí. Ese se llama los pijaos. ¿Y es para llamar a la lluvia o se baila por qué? Eso es un rito. Dentro de la cucamba se está rescatando el folclore de todos los ancestros que tenían en esta región. Esta región. Pero hay una jerarquía y usted me dice que capitán, es capitán. Sí, ¿Qué es eso de capitán? Que dirige la danza. Que dirige la danza. Y dentro de la danza hay un diablo y hay varios. El diablo y la tonta. Sí. ¿Qué hace el también diablo? Ellos están por ahí dando vueltas pendientes de la danza, que no van a molestarlos. Don José, aquí estamos frente a su casa. Esto es una casa de bareque de muchos años. ¿Cuánto hace que vive en su casa, don José? Yo tengo ya 56 años Sí, y sí. vivo siempre en esta casa. Pero aquí venimos es algo bien particular y es la elaboración del traje de la cucamba, ¿cierto? Señor. Piedra de letras, petroglifo más grande de Colombia, monumento arqueológico de primer orden. Y sitios para visitar aquí en el Valle de San Juan. Aquí estamos en la Piedra de Letras. Don Edgar, cuénteme de historia qué podemos decir de la Piedra de Letras.
Piedra de Letras es un legado que nos deja los indios panches para preservar el medio ambiente, la familia, ¿sí? Nos dejan 38 figuras geométricas, antropomorfas y esquemáticas sobre la naturaleza y sobre la familia. Pero usted me habló del petroglifo más grande, esa figura grande, ¿qué es? Tenemos el petroglifo más grande de Colombia, de 420 por 210, es una figura zoomorfa, es lagarto con hombre. Y la alcaldía, una gran edificación que se encuentra en la parte del frente de la plaza. ¿Qué podemos contar de esa gran edificación, don Edgar? Es una edificación que es un complejo hecho en 1805. ¿Cuál es la característica? Es su arquitectura, que está todavía conservada. Miramos los muros de adobe conservados como tal y es una joya arquitectónica de nuestro municipio de Valle de San Juan como tal. ¿Y aquí funciona qué? Acá funciona lo que es todas las dependencias de la Alcaldía Municipal del Valle de San Juan con el Consejo Municipal como tal. Doña Daisy, estamos aquí en la Biblioteca Juan Lazo de la Vega. ¿Cuánto lleva funcionando la biblioteca? Fue creada en el año 2007 mediante acuerdo y construida esta sede nueva por el Ministerio de Cultura en el año 2019, entregada en funcionamiento en el año 2021, ¿cierto? Entonces, pues toda la comunidad está muy contenta porque tenemos una biblioteca totalmente dotada. Por acá tenemos la sala infantil, tenemos la sala de referencia, tenemos la sala de internet. Colombia ofrece una increíble diversidad de pueblos. Doña Leonor, una artesana aquí de este hermoso sitio, el Valle de San Juan, ¿cierto? Usted me dice que el Valle de San Juan es ¿qué? Un paraíso escondido. ¿Y usted cuál es su especialidad? Porque veo un montón de cosas hermosas acá. Las artesanías en capacho de maíz y palma real. Y utilizando materiales de aquí mismo de la región, porque estamos hablando de que esto es maíz, ¿cierto? Sí, este municipio es el primer productor en calidad y cantidad de maíz. Y yo la veo a usted toda hermosa y preciosa, ¿cierto? Cuénteme ese vestido que representa. Este vestido representa a las mujeres del Valle de San Juan cuando estamos de fiesta. Doña Leonor, ¿dónde la ubicamos a usted? ¿A qué contacto? 310-824-8766. El alojamiento aquí en el Valle de San Juan lo vamos a hacer en este hotel, Hotel Villa Hernández. Amigo, y aquí en Villa Hernández, ¿usted qué le ofrece al turista? ¿Acomodación para quién? Para parejas, grupos familiares y de pronto también tema de grupos empresariales, ¿no? ¿Usted con qué cuenta aquí, hermano? Bueno, aquí contamos con alojamientos sencillos, múltiples, salones para actividades recreativas, tenemos juegos de pronto de billar, pool, tejo, y también tenemos un servicio de barbecue completo para atender a cualquier público que requiera el servicio. Y esa piscina con esos chorros a mí me encantó, hermano. Bueno, es un trabajo que se hizo adecuándolo precisamente a ese personal que requiere ese servicio, ¿no? Y zona de parqueo, o sea, aquí la comunidad es buena. Si yo quiero venir y hacer una reserva, ¿dónde lo llamo? Directamente a mi celular, 320-341-5872. Doña Jael, para un desayuno bien sabroso hay que visitarlo a usted. ¿Cómo es que llama su negocio? Mi negocio se llama Lechonería y Tamales Donde Jael. Un desayuno se lo conformamos con lechona y tamal, que se llama el mixto o el mismo copete, o tamal solito, con la arepa, chocolate, pan. ¿Y qué días son los que trabaja usted acá? Trabajamos los viernes, sábados y domingos. Pero si le encargamos la lechona, usted la lleva otros días. Claro, sí, ¿Y señor. a qué teléfono la llamamos, doña Jael? Me pueden contactar en el 321-233-7816 o al 314-403-3975. ¿Y de la plaza cuántas cuadras estamos? Estamos diagonal al Polideportivo Central. Ah, no, está ubicado bien ubicado. En el centro, sí. Vamos a degustar ese delicioso desayuno. Y otro de los atractivos turísticos aquí en el Valle de San Juan, los murales, porque los tenemos en varios sitios. ¿Qué representan esos murales aquí en el municipio del Valle de San Juan, amigo Edwin? Representan el modus vivendi de los campesinos. Y jugadoras de tejo, porque las mujeres están en todo. Cuénteme, ¿cuánto tiempo llevan jugando tejo? Bueno, inicialmente yo ya llevo como unos 10 añitos, 12 añitos jugando tejo. ¿Y mi señora?
Llevo 20 años. 20 años. ¿Y qué tal el deporte? ¿Sí las han asimilado los compañeros? Sí, sí, nos Porque respetan. es que yo normalmente veo tejo varones, pero es que yo veo unas hermosas damas aquí dándole a ese tejo. Ah, gracias. ¿Cómo llama cuando suena la papeleta? Mecha. Ah, y haciendo mechas. Sí. Y emocionando, que no, expertas. También, sí, señor. Qué bueno verlas jugando tejo. Gracias. Que este no es un deporte exclusivo de los caballeros. Se No. ven hermosas unas damas jugando tejo y que lo hagan también. Las mujeres estamos en todo. Sí, las mujeres facturan. Sí, sí, harto. Muchas gracias. Bueno, señora, usted muy amable. Y para almorzar aquí en el Valle de San Juan, nos venimos para este restaurante. Doña Adriana, cuénteme, ¿qué restaurante es este? Este es el restaurante y asadero de Claudia Bonilla. Y una comida súper rica porque nos recomendaron este lugar. Estamos cerca de la plaza. ¿Ustedes qué es lo que le ofrecen al cliente y al turista? Al turista y al cliente le ofrecemos todos los días almuerzo ejecutivo y almuerzos tradicionales. Pero también tienen el servicio de plato a la carta, ¿cierto? Sí, es delicioso. Ofrecemos sancocho de gallina, sobrebarriga, costillitas y el pescado que nos quieran mandar a hacer, boca chico, bagre, al gusto del cliente. Y para yo contactarlos, ¿a qué teléfono los puedo llamar? 312-4648-764. Y predomina mucho en este cementerio las sepulturas en tierra. ¿Cómo llama este cementerio, amigo Gilma? Central del municipio de Valle de San Juan. ¿De qué historia estamos hablando? ¿De qué año? Estamos hablando de inicios del siglo XIX, pero llama mucho la atención el cementerio de acá porque tiene mucha simbología. Y en las actividades ancestrales aquí en el Valle de San Juan, con doña Inés Olivares, ¿cierto? Y algo muy representativo, ¿qué es lo que usted le ofrece aquí al turista, doña Inés? Le ofrezco al turista bizcochos de achira hechos bien manualmente. ¿Con qué materiales? Con harina de achira, queso fresco, comprado aquí en la región, mantequilla y huevos y mucho cariño. ¿Por cuánto tiempo lleva haciendo esta actividad? Llevo más o menos 35 años. 35 años. ¿Y enviando su material para dónde? De aquí mis bizcochos han ido a muchos países. Doña Inés, ¿y a qué teléfono la podemos contactar? Al 316-7036-631. Y en el Valle de San Juan, muchos atractivos. Entre ellos aquí tenemos un lago de pesca. Y este amiguito que nos arrimó hace rato aquí, véalo aquí como es, qué bonito este caballito. Don David, aquí en la finca Peloponeso, en los lagos de pesca, ¿en qué vereda estamos? Estamos en la vereda Cabuyal. ¿Qué le ofrece usted al turista acá? Pesca deportiva. Sí. Le ofrecemos piscina, servicio Sí. de piscina. Le ofrecemos estadía. Le ofrecemos eventos. Si necesitan hacer un evento, aquí tenemos el sitio para el evento. Sí. Todo es por reserva, Todo ¿cierto? por reserva, sí. Todo es... Y también podemos solicitar la comida de la región, ¿cierto? Claro que sí, claro que sí. ¿Y a dónde se hace la reserva, mi amigo? La reserva la hacen al número 311-230-5051. Lago de pesca, ¿pero qué tipo de pescado se saca acá? Nosotros sacamos aquí cachama y yamú.